Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de la materia botánica, el tema que se denomina sistema fundamental. Bien, como ya estamos viendo los tejidos internos del vegetal, ya vimos los diferentes sistemas y prácticamente este es el último sistema que vamos a estudiar del tejido interno de los vegetales o de las plantas, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste el sistema fundamental o de qué tejidos principales está conformado? El sistema fundamental es un tejido bastante complejo porque presenta diferentes tejidos y diferentes células a la vez, ¿no? Entonces, por eso es que podemos identificarlo y diferenciarlo de otros sistemas que presenta el vegetal. Bien, entonces, el sistema fundamental tiene la principal función de servir como un sistema de relleno, de almacenamiento de diferentes tipos de sustancias, además de servir de flexibilidad y dar también rigidez a la consistencia del tallo, ¿no? O de los vegetales, ¿no? Entonces, el sistema fundamental juega un papel muy importante en la parte interna del vegetal, ya que ocupa el mayor espacio de los tres sistemas que hemos venido estudiando. Bien, como definición tenemos que el sistema fundamental es un sistema que se origina principalmente en el meristema fundamental y es un conjunto de tejidos que ocupa la mayor parte dentro del vegetal, como se los mencionaba, y este se encuentra conformado por tres tejidos especializados, ¿sí? El parénquima, el colénquima y el esclerénquima. Cada uno con una función específica dentro del tejido interno de la planta. Bien, entonces, el meristema fundamental es el que da origen al sistema fundamental. Este sistema fundamental se clasifica principalmente en tres tejidos principales, que viene a ser el tejido del parénquima, el tejido del colénquima y el tejido del esclerénquima, que son los tres tejidos específicos que forman parte de este sistema fundamental, ¿sí? Entonces, el parénquima tiene la función de servir como un tejido de relleno, fotosintetizante y de almacenamiento. El colénquima, que es otro tejido que forma parte del sistema fundamental, viene a ser un tejido de sostén de parte de órganos herbáceos, ¿sí? En sí, el colénquima es el que da la flexibilidad en el vegetal. Y el esclerénquima viene a ser un tejido de sostén de las partes de órganos leñosos. Entonces, ayuda más que todo a la rigidez o a la firmeza de el tejido vegetal, sobre todo en tallos de estructura secundaria, ¿sí? Entonces, para aclararle, el colénquima lo vamos a encontrar en tallos o vegetales de estructura primaria. ¿Por qué? Porque ahí notamos esa flexibilidad que tiene el tallo, mientras que el esclerénquima ya lo vamos a encontrar en tejidos secundarios en mayor cantidad, porque es el encargado de dar mayor rigidez o mayor dureza a lo que es este tejido vegetal. Bien, vamos a estudiar cada uno de estos tejidos que forman parte del sistema fundamental, que les mencionaba que es el último sistema que estudiamos en el avance de este semestre, ¿sí? Con esto concluimos lo que ya son tejidos vegetales. Bien, entonces, el parénquima viene a ser un tejido que tiene una función específica dentro del vegetal, ¿sí? Lo vemos en este cuadrito, que es bastante explicativo, ¿no? Entonces, la palabra parénquima deriva del griego para, que quiere decir al lado, y énquima, que es una cosa vertida, ¿sí? Que como les mencionaba, el sistema fundamental, su principal función es rellenar todas las partes que quedan entre el sistema de revestimiento o protector y el sistema vascular o de conducción, ¿no? Entonces, este es un tejido más que todo de relleno, ¿sí? Entonces, de ahí viene la palabra parénquima. ¿Cuál es su origen del parénquima? Se origina en el meristema fundamental,
que es parte del meristema apical de la planta, el que hace crecer en longitud, y también lo puede originar el procambium y el cambium. ¿Qué características citológicas presenta este tejido de parénquima? Presenta células vivas porque las células están en constante reproducción celular o división celular. Presenta una pared primaria delgada, bastante delgada a diferencia de los otros dos tejidos, del colénquima y del esclerénquima. La pared está compuesta por celulosa, como cualquier pared de células vegetales. El núcleo es pequeño en tamaño, en comparación al tamaño de la célula. Presenta vacuolas grandes también para almacenar sustancias, y las células pueden presentar formas variadas, pero las paredes siempre van a ser delgadas. Bien, ¿cuál es la función del tejido del parénquima? La función sirve de relleno, sirve para almacenar sustancias que realizan la fotosíntesis, como es el caso de la clorofila, presenta células de almacenamiento, ayuda muchas veces a la cicatrización del vegetal o de la planta cuando sufre algún daño, y también se encuentra asociado al sistema de transporte como es el xilema, ¿no? Que es el tejido conductor. Bien, ¿dónde podemos encontrar parénquima en el vegetal? ¿Cómo lo identificamos? ¿En qué lugares? La posición que ocupa viene a ser en todos los vegetales, ¿sí? En todos los vegetales de estructura primaria y secundaria, en las hojas, en los tallos, en los frutos, en todo encontramos parénquima, ¿sí? Entonces, forma parte del sistema fundamental y también está cerca del sistema vascular, lo vamos a encontrar, ¿sí? Bien, ¿cómo se clasifica el tejido del parénquima? Se clasifica en varios tipos de células, como es el caso del parénquima fundamental, el caso del parénquima clorofiliano fotosintetizante, que es un parénquima que almacena clorofila, ¿no? Que es donde se realiza la fotosíntesis, por eso el nombre. El parénquima de almacenamiento de reserva puede almacenar diferentes tipos de sustancias como cuáles, por ejemplo, agua, almidones, aire, aceite, ¿no? Y esto más que todo lo encontramos en los frutos y en las semillas de diferentes plantas, ¿no? Que son almacenadoras de diferentes tipos de sustancias. Bien, entonces, como les decía, la palabra parénquima significa lado y cosa vertida. Entonces, fíjense, este es la simulación de un gráfico, perdón, de un tallo, y aquí en el borde sabemos que vamos a encontrar el sistema de revestimiento o protección, ¿verdad? Y aquí en la parte central, ¿no? En una parte media encontramos el sistema vascular o el sistema conductor, ¿sí? Y en todo el espacio sobrante viene a conformar el sistema fundamental de la planta, ¿no? Entonces, por aquí podemos encontrar parénquima, colénquima o esclerénquima, que son los tres tejidos que forman parte del sistema fundamental de la planta, ¿sí? Bien, entonces, según su origen, el parénquima puede originarse del meristema fundamental, en este caso cuando es una estructura primaria, ¿no? Entonces, estas células que ven aquí son parénquimas, ¿sí? El procambium lo podemos encontrar también dando origen a un tipo de parénquima, ¿no? En este caso, el colénquima, y el cambium lo encontramos en esta zona, ¿no? Y en esta zona vamos a encontrar también parénquima y esclerénquima asociado, ¿no? A este sistema fundamental, ¿sí? Entonces, esos son los tres tejidos que pueden dar origen a el parénquima, ¿sí? Las características citológicas, como les mencionaba, el parénquima presenta paredes bastante delgadas, ¿no? Pero las células pueden variar, pueden ser células más largas o más esféricas, más tipos redondeadas, ¿no? Entonces, la pared siempre sí va a ser delgada, a diferencia de los otros tejidos que veamos dentro de este sistema fundamental. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo identificamos un parénquima fundamental? El parénquima fundamental es el que almacena más que todo sustancias
de celulosas más que todo, ¿no? Que es como un relleno que tiene el vegetal, ¿no? Entonces, fíjense, estas estructuras de aquí, que son los espacios extracelulares o fuera de la célula o entre dos células vecinas, forman estas estructuras de tipo que parece un triángulo, ¿sí? Entonces, cuando yo veo este tejido que tiene estos triángulos, fíjense, en los espacios fuera de la célula, entonces el parénquima se denomina fundamental, ¿sí? Otro tipo de parénquima, como les mencionaba, según la clasificación de este tejido, viene a ser el parénquima clorofiliano fotosintetizante. Este parénquima se encarga fundamentalmente o específicamente de almacenar clorofila en su interior, ¿no? De ahí viene el nombre. Entonces, siempre cuando hagamos un corte paradermal, que es el raspado de la hoja, vamos a identificar células de clorofila, ¿sí? Entonces, ese tejido pertenece al parénquima clorofiliano, ¿no? Porque se encarga del almacenamiento de este pigmento verde que presentan todas las plantas, ¿no? Entonces lo podemos ver así, esta es una imagen o un corte sin tinción, y cuando lo teñimos lo vamos a observar así, ¿no? La clorofila tiende a teñirse, entonces por eso el color, ¿sí? El otro tipo de parénquima viene a ser el parénquima de almacenamiento, ¿sí? Este puede almacenar diferentes compuestos o sustancias, ¿sí? Como es el caso del parénquima milífero. El parénquima milífero almacena almidón, fíjense. Entonces, cuando hacemos un corte, por ejemplo, en un fruto que hay mayor cantidad de almidones, ¿no? Como por ejemplo, este es un corte de un tejido de papa, ¿no? Entonces, hacemos el corte del tejido de papa, lo teñimos con un reactivo que viene a ser el Ugol, que es el que me identifica almidones. Entonces yo voy a observar así las estructuras de almidones. Fíjense, estas estructuras de acá vienen a ser los almidones que están dentro de esta célula, que es una célula perteneciente al parénquima de almacenamiento, ¿no? Entonces, cuando yo observe esta forma de célula con esa sustancia adentro, voy a saber que es un parénquima de almacenamiento, ¿sí? O también pueden almacenar aceites, ¿no? Como es el caso de estas células de acá. Fíjense, este es el corte de una semilla de maní, ¿sí? Entonces, en el maní podemos identificar aceites, porque tiene gran cantidad de aceites, ¿sí? Igual que en una semilla de girasol, por ejemplo, ¿no? Entonces, teñimos con el reactivo que viene a ser el Sudán 3, que me identifica aceites. Entonces voy a observar dentro de esta célula, fíjense, las estructuras de aceite, ¿no? Entonces, también pertenece al parénquima de almacenamiento. En este caso se denomina olífero, ¿no? Porque almacena aceite. Y el que almacena almidón se denomina amilífero, ¿sí? Fíjense, aquí hay diferentes muestras de granos que presentan almidones, por ejemplo. Este es el caso del trigo, que presenta gran cantidad de almidones, ¿no? El palillo, la pimienta, la papa, ¿no? En el látex son las plantas que presentan látex, como es el caso de la corona de Cristo o algún tipo de ficus, como es el caso de los vibosis que tienen bastante látex, o cuando cortamos una planta y sale esa sustancia lechosa que decimos, entonces también esas tienen bastante almidones, ¿no? Entonces de esa forma estamos identificando estas células de almacenamiento que presentan estos tejidos, ¿no? Bien, aquí vemos otra muestra de lo que es el parénquima aerífero, ¿no? Este tipo de parénquima, como su nombre lo dice, almacena aire más que todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos células de aire cuando realizamos un corte? Estas células de aire las presentan las plantas, como ser las plantas acuáticas, por ejemplo, el tarope, la lechuguita de agua, el jacinto de agua que le llaman, ¿no? Todas esas plantas que pueden realizar o pueden estar flotando sobre la superficie del agua. ¿Qué es lo que les hace flotar a esas plantas? Lo que les hace flotar son estas células de aire, ¿sí? Entonces, si no hubieran estas células de aire en sus tallos o en sus hojas de estas plantas acuáticas, prácticamente esas plantas se llegaran a sumergir dentro del cuerpo de agua, ¿no? Pero este es
es la función de este parénquima aerífero, que estas plantas acuáticas estén sobre la superficie flotando gracias a estas células de aire, ¿no? Entonces, estas células de aire pertenecen al parénquima aerífero, ¿no? Entonces, si hacemos un corte, por ejemplo, en un tarope, en una lechuguita de agua, ¿no? En el tallo o en parte de las hojas, vamos a ver estas células, fíjense. En el microscopio se ven como unas células huecas, ¿sí? Porque el aire es incoloro, ¿verdad? No se puede, no tiene un color definido, ni se puede, es prácticamente una sustancia transparente, ¿no? O un compuesto transparente. Entonces, así se ven estas células bastante grandes. Si hacemos uso de alguna tinción en laboratorio, fíjense, igual se ven las células así, como si estuvieran huecas prácticamente, ¿no? Entonces, en esas especies de vegetales encontramos este tipo de tejido que viene a ser el parénquima aerífero, ¿sí? Todas estas muestras las vamos a ver en laboratorio para que las puedan identificar ustedes. Y el parénquima acuífero, como su nombre lo dice, es un tejido que almacena agua, ¿sí? Entonces, ¿en qué especies vegetales encontramos gran cantidad de parénquima acuífero? Lo encontramos en las plantas, como son el caso de las plantas suculentas o de los cactus, por ejemplo, ¿sí? Las plantas suculentas vienen a ser esas plantitas que tienen hojas bastante carnosas, que les decimos, o bastante gruesas, ¿no? Entonces, ahí en esas hojas o en esos tallos son ricas en parénquima acuífero, ¿no? Porque son plantas que tienen gran cantidad de reservas de agua, ¿no? Tal es el caso de los cactus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de parénquima acuífero lo encontramos en los cactus y en las suculentas, que son plantas que tienen bastante cantidad de reserva de agua, ¿sí? ¿Cómo identificamos ese tejido? De esta forma. Estas células son de parénquima aerífero, ¿no? Que es las que almacenan aire, como les mencionaba, las plantas acuáticas, ¿no? Bien, entonces con eso terminamos lo que es el parénquima, ¿sí? Vamos con el otro tejido que forma parte del sistema fundamental, que viene a ser el colénquima. El colénquima viene a ser un tejido que tiene la función de dar flexibilidad a la planta, ¿sí? Entonces, ¿de dónde deriva ese término colénquima? Deriva del griego koia, que quiere decir refuerzo, ¿no? Y énquima, que es una cosa vertida, una cosa echada, ¿no? Porque cubre todos los espacios extracelulares, a diferencia del sistema de revestimiento y del sistema vascular. ¿Cuál es el origen del colénquima? Lo puede originar el meristema fundamental, que es parte del meristema apical de la planta, el que hace crecer en longitud, ¿sí? ¿Qué otras características o qué características citológicas presenta el colénquima? Presenta características citológicas como ser células vivas, ¿no? Células vivas porque están en constante reproducción o división celular. La pared primaria es un poco engrosada, no tiene un engrosamiento complejo. Puede ser que en algunos lados sea más gruesa y en otros lados sea más delgada, ¿no? Entonces, no presenta un grosor homogéneo toda la pared de la célula, ¿no? De este tejido, ¿no? Entonces, por eso se dice que las paredes son desiguales. La pared es celulósica porque contiene celulosa, al igual que cualquier célula vegetal. El núcleo de la célula es pequeño en comparación al tamaño de la célula. Presenta vacuolas grandes, el citoplasma es delgado y las células son levemente alargadas, ¿sí? ¿Cuál es la función específica del colénquima? La función específica viene a ser el sostén de órganos herbáceos, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba al principio que el colénquima lo vamos a encontrar en grandes cantidades en estructuras primarias. ¿Por qué? Porque el colénquima es el encargado de dar esa flexibilidad en el vegetal, ¿sí? Entonces, fíjense, un ejemplo claro es el caso de las monocotiledones, ¿sí? Las monocotiledones
tienen esa flexibilidad, ¿no? Y muchas veces, por más alta que sea el vegetal, no se llegan a romper, ¿sí? Un claro ejemplo es son las palmeras, ¿sí? Las palmeras que son de gran tamaño, ¿no? Pueden medir fácilmente 20, 30 metros de altura y cuando vienen los fuertes vientos, por ejemplo, no se llegan a romper, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto esas palmeras cuando llegan los huracanes o los tornados a las playas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, cómo esas palmeras se mueven de un lugar a otro y no se llegan a romper, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le da flexibilidad a ese tallo de esa palmera? Este tejido denominado colénquima, ¿sí? Entonces, por eso que es sostén, dice, de órganos herbáceos, ¿sí? Entonces, ese es un claro ejemplo del colénquima en los vegetales, ¿sí? ¿Cuál es la posición del colénquima en un vegetal? ¿Cómo yo puedo identificar colénquima? Siempre lo voy a encontrar debajo de la posición subepidérmica o debajo de la epidermis, ¿no? De los vegetales, en los tallos de estructuras primarios, en hojas, ¿no? Donde haya flexibilidad en el vegetal, ahí voy a encontrar el colénquima, ¿sí? ¿Cómo se clasifica el colénquima? Se clasifica en 3 tipos: el colénquima angular, el colénquima lagunar y el colénquima laminar de la planta, ¿sí? Entonces, hay 3 tipos de colénquima. Son diferentes porque presentan células diferentes, pero cumplen con la misma función de dar flexibilidad en el vegetal. Ojo que no todos los tipos de colénquima lo vamos a encontrar en un solo vegetal, ¿sí? Hay vegetales que presentan colénquima angular, hay otros vegetales que presentan colénquima lagunar y otros que presentan colénquima lagunar, ¿sí? Dependiendo de la especie del vegetal, yo puedo identificar el tipo del colénquima a través de las células que estos presentan. Entonces, estas son las características citológicas. Fíjense, las características citológicas les decía que son células, fíjense, que no presentan un mismo grosor en todo el contorno de la célula. Fíjense, en este lado de acá de la célula estamos viendo una pared más delgada y acá observamos una pared más engrosada, ¿sí? ¿La pueden observar en la imagen? Hola, chicas. Sí, Lisen. Ya. Ya. Bien, entonces, esa es la forma o las características de estas células, ¿sí? No tienen una pared celular igual, ¿sí? En un lado es más gruesa la pared que en el otro, ¿sí? ¿Cuál es la posición? Estos son cortes transversal de tallo, ¿sí? De la corteza del tallo. Entonces, ¿dónde encontramos el colénquima? En esta zona, fíjense aquí de color lila, ¿no? Aquí esto de color celeste viene a ser el tejido o el sistema vascular o de revestimiento que cubre el vegetal, y siempre por debajo de ese sistema de revestimiento vamos a encontrar colénquima, ¿sí? O también lo podemos encontrar en porciones más pequeñas, así, de conjunto de células más pequeñas, ¿sí? O de esta forma también lo podemos encontrar, ¿no? Entonces, esa es la posición de encontrar el colénquima. ¿Cómo podemos identificar los 3 tipos de colénquimas que les mencionaba? Que es la forma de la cual se clasifica el colénquima. Fíjense, este es el colénquima lagunar. ¿Cómo identifico el colénquima lagunar? Como su nombre lo dice, lagunar viene de lagunas, ¿sí? Entonces, fíjense, estas células, todo este tejido es colénquima lagunar, ¿sí? Como yo sé que este es colénquima lagunar y no este de acá, por ejemplo, que es otro tejido diferente por la forma de las células, fíjense. Este de aquí es parénquima, son células más grandes, fíjense, y las paredes son más delgadas. Entonces, este tejido de colénquima tiene células más pequeñas, las paredes más engrosadas. ¿Y por qué sé que es un colénquima lagunar? Porque entre los espacios extracelulares o fuera de la célula, entre una célula y otra, quedan unos espacios que se asemejan como una lagunita, ¿sí?
cuando yo lo tiño con el colorante, esta es una muestra teñida con el azul de metileno, por ejemplo. Fíjense, queda el colorante, ahí agarra en esos espacios extracelulares, ¿no? Entonces, se asemeja bastante a unas lagunas, ¿sí? Lo mismo si utilizo el colorante como es la safranina, por ejemplo, que me va a teñir un color rojo. También quedan los espacios extracelulares que vienen a ser las lagunas, ¿no? Entonces, todo este tejido de acá, estas células más grandes de aquí, fíjense, viene a ser la epidermis, que es tejido o sistema de revestimiento, y estas células de acá más pequeñas, ¿no? Y que tienen espacios extracelulares en forma de lagunas, viene a ser el colénquima de tipo lagunar, ¿sí? Entonces, de esa manera yo identifico este tipo de colénquima. Aquí observamos otra muestra de un corte también de tallo de estructura primaria, y este tejido de acá viene a ser el colénquima angular. En este caso, fíjense, ¿por qué se denomina angular? Porque las células, en este caso de este tejido de colénquima, las células vienen a ser un poco más rectangulares en las paredes, y las células vienen a ser un poco más de tipo cuadrada, fíjense, ¿sí? Entonces, entre la intersección entre una célula y otra, entre la pared celular de una célula y otra, me va a formar un ángulo, ¿sí? Porque fíjense, la unión me forma dos líneas rectas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí hay un ángulo, aquí hay otro, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar que este es un colénquima angular. Angular viene de ángulo, ¿sí? Informa aquí ángulos, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo identificar que este tejido de acá es colénquima angular, ¿no? Y que pertenece al sistema fundamental. Bien, y el otro tipo de tejido que forma parte del colénquima viene a ser laminar, ¿no? Recordemos que se clasificaba en tres tipos de tejido, ¿no? El lagunar, el angular y el laminar. El laminar se denomina porque cuando yo observo, lo identifico las células, y entre los espacios extracelulares o fuera de la célula, fíjense, se forman unas láminas, ¿sí? Entonces, de ahí viene su nombre, laminar. Entonces, cuando yo lo tiño con el colorante agarra bien en esos espacios fuera de la célula. Estas son células de colénquima lagunar. ¿Por qué? Perdón, laminar, porque me forman estas láminas, ¿sí? Y las células, fíjense, están ordenadas como unas empiladas en otras, ¿no? O formando como una pared de ladrillito, ¿sí? Entonces, cuando yo vea estos espacios que forman como unas laminillas, entonces sé que es un colénquima laminar, ¿sí? ¿Dónde observo, por ejemplo, este tipo de colénquima laminar? Lo observo en ricinos comunes. ¿Cuáles ricinos comunes? Viene a ser el macororó, ¿sí? Entonces, en el tallo o en el peciolo de la hoja del macororó, por ejemplo, hay bastante cantidad de colénquima laminar, ¿no? Entonces, como les decía, dependiendo del vegetal, para que yo observe los diferentes tipos de colénquima, ¿sí? Ya sea el lagunar, el laminar o el angular. Bien, y el último tejido viene a ser el tejido del esclerénquima, que es un tejido de sostén o de dureza en tejidos de estructura secundaria, ¿sí? Entonces, el esclerénquima viene a ser un tejido duro o rígido, ¿sí? Según la etimología griega, el término esclerénquima deriva del griego esclero, que quiere decir refuerzo, dureza, ¿sí? Y énquima, que es una cosa vertida o una cosa echada. Entonces, el esclerénquima tiene origen al meristema fundamental, en el procambio y en el cambio, ¿sí? ¿Qué características presenta este tipo de tejidos? Se dice que el esclerénquima presenta células muertas. ¿Por qué? Porque este tejido ya cumplió su ciclo vital,
Y entonces comienzan las células a morir, pero esas células quedan como unas fibras, como un tejido duro, compacto, ¿no? Entonces la pared secundaria es bastante engrosada, ¿sí? A diferencia de los anteriores dos tejidos que estábamos viendo, el parénquima y el colénquima, este tejido del esclerénquima presenta células con paredes bastante gruesas, ¿sí? Entonces, de esa forma yo lo puedo identificar, este tipo de parénquima, de esclerénquima, perdón. Y presenta células gruesas, ¿no? O pueden presentar células largas también. ¿Cuál es su función específica de este tejido? Servir de sostén de órganos leñosos o dar rigidez a tallos de estructura secundaria, ¿sí? ¿Dónde lo encuentro el tejido del esclerénquima? En todos los órganos del vegetal. Como ser órganos, tallos, puede ser hojas, ¿no? Lo encuentro en todos esos órganos, ¿no? En el sistema fundamental, por ser parte o componente fundamental de este sistema, y también lo puede encontrar asociado siempre al sistema vascular, ¿sí? ¿Cómo se clasifica este tejido de esclerénquima? Se clasifica en dos tipos de células, que vienen a ser las fibras y las esclereidas, que se denominan. ¿Qué son las fibras? Son células que tienen diferentes formas, ¿no? Pero paredes bastante engrosadas. Entonces, las fibras, que son células que forman parte del tejido del esclerénquima, pueden ser extracilares cuando lo encontramos muy cercana o fuera del xilema, ¿sí? Recordemos que el xilema es un tejido conductor, ¿verdad? Entonces, lo encontramos muchas veces bordeando ese tejido del xilema, ¿sí? Esas fibras se llaman extracilares. Y las fibras cilares vienen a ser las que están incrustadas directamente al xilema, ¿sí? Entonces podemos encontrar esos tipos de células si están asociadas al xilema y si están muy cercanas al xilema se denominan extracilares, ¿no? También están las floemáticas que vienen a ser las que están adheridas al floema, que es otro tejido conductor, las extrafloemáticas que están muy cerca al floema, ¿no? Y las corticales, que son fibras de esclerénquima, ¿no? Vamos a decir, propias del esclerénquima, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo yo puedo identificar las fibras que forman parte del tejido del esclerénquima? Fíjense, estas células de acá, o este tejido que está bastante colorido, vienen a ser fibras corticales, ¿sí? Entonces, todo este tejido de acá vienen a ser fibras que forman parte del esclerénquima, ¿sí? ¿Por qué se tiñen bastante bien? Fíjense, acá hay otra muestra, estas que agarran bastante bien el colorante que viene a ser la safranina, ya lo van a ver en laboratorio, vienen a ser fibras de esclerénquima. ¿Por qué agarra bien el colorante? Porque las paredes son más gruesas, como les decía, entonces el colorante se adhiere bastante bien en esas paredes celulósicas, ¿sí? Estas son fibras floemáticas, porque están asociadas al floema, fíjense, son estas de acá, ¿sí? Son conjuntos de células en pequeñas cantidades, ¿no? Y son partes del esclerénquima. Y aquí están asociadas al floema, por eso se denominan fibras floemáticas. Y las que están asociadas al xilema son fibras que están incrustadas en el xilema. Fíjense, estas pequeñitas de aquí vienen a ser las fibras y estas grandes vienen a ser células del xilema, propias del xilema, ¿no? Entonces las encontramos asociadas a estos dos tejidos que forman parte del sistema conductor, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los tipos de fibras? Se pueden clasificar en fibrotraqueidas cuando adoptan esta forma, alargadas y con unas estructuras como unas aberturas, ¿no? Están las fibras sectadas, que son fibras alargadas, pero con sectos o con divisiones, fíjense,
por eso el nombre sectada. Las libriformes, que parecen unos cristales en el corte de un tallo, ¿no? Entonces, por eso es el nombre libriforme, porque están libres en cualquier parte del tejido vegetal interno, ¿sí? ¿Cómo se utilizan las fibras en lo que es los diferentes utensilios o artículos, por ejemplo, que vemos comúnmente, utilizamos? Esas fibras, como les decía, son tejidos duros, rígidos, ¿no? Entonces, todas estas artesanías, por ejemplo, que producen los pueblos originarios o las etnias que conocemos, como es el caso de los canastos, por ejemplo, de los bolsones, con que ellos hacen sus utensilios, vienen a ser fibras, ¿no? Entonces, por eso es que tiene esa consistencia como de una cuerda de amarre, ¿verdad? Que son bastante duros y que no se llegan a romper. Entonces, esas estructuras de esos órganos vegetales contienen bastante cantidad de fibras, ¿sí? Entonces, es por eso que tiene esa dureza o esa consistencia este tipo de tejido vegetal, ¿no? Entonces, por eso se utilizan para todo este tipo de artesanías, ¿sí? Entonces, las fibras, fíjense, seguimos observando los cortes. Estas de acá son células pequeñas y las paredes engrosadas. Fíjense, esta de acá es bastante gruesa la pared de la célula. Entonces, a través del grosor de la pared celular podemos identificar. Fíjense, acá hay otra muestra bastante gruesa, las paredes de las células, acá también, ¿no? Entonces, es bastante notorio cuando yo realizo un corte y observo en el microscopio, porque el colorante seguro que agarra bastante bien en esas paredes que son bastante gruesas, ¿no? Y otro tipo de células vienen a ser las esclereidas, que las esclereidas vienen a ser otro tipo de células que forman parte del esclerénquima, pero a diferencia, estas esclereidas las vamos a encontrar en grupos más grandes de células, ¿no? Entonces las esclereidas pueden adoptar diferentes formas dependiendo la forma celular que presenten. Tenemos la braquiesclereida, por ejemplo, que tienen esta forma, como de unos cristales, las macroesclereidas que tienen la forma como de un cono, así. Las astroesclereidas que tienen la forma como de una célula estrellada, ¿no? Por eso el nombre astro, de estrella. Las osteosclereidas, que son células en forma de unos huesitos, ¿no? Así como la ven aquí. Las tricoesclereidas, que tienen una forma como de una fibra alargada, ¿no? Entonces, todas esas formas pueden presentar las esclereidas, que son diferentes células que forman parte del esclerénquima, ¿sí? Entonces, fíjense el grosor de la pared. Este es el espacio interno de la célula, ¿no? Y este es el grosor de la pared. Todo esto, fíjense, bastante gruesa, ¿no? Entonces las encontramos, fíjense, así de esta forma, las esclereidas, ¿no? Entonces las identificamos. Fíjense, este es un grupo pequeño, pueden haber una muy aislada de las otras, ¿no? Entonces de esa forma podemos identificar. Fíjense, hay otras que presentan unas paredes con unas hendiduras, pero bastante gruesas, ¿no? Entonces, de esa forma identificamos. Estas, por ejemplo, son denominadas braquiesclereidas, ¿sí? Aquí están las astroesclereidas, que tienen forma de estrellas, las macroesclereidas, que tienen una forma de cono, como les mencionaba, y las osteosclereidas, que tienen una forma de hueso, ¿no? Por eso el nombre osteo, ¿no? De hueso. Bien, entonces con eso terminamos el tema de hoy día, ¿no? Que les mencionaba que prácticamente es el último sistema interno del vegetal, ¿no? Y vimos todos los tejidos y las células que forman parte de este sistema, ¿sí? Bien, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de hoy día. No le hice ninguna. Bien, de todas maneras se los paso el video de la clase grabada, se las paso a la presentación, ¿no? Para que la vean en el grupo, ¿no? Y despejen cualquier duda que tengan, ¿sí? De igual manera, la grabación de la clase de hoy va a estar en la plataforma, igualmente la presentación. Entren siempre a la plataforma porque hay banco de preguntas para que ustedes resuelvan,
o alguna tarea como un resumen, por ejemplo, sobre el tema, ¿no? Para que ustedes hagan una actividad ahí en la plataforma, ¿sí? Bien, entonces con esto acabamos la clase de hoy, chicas, y nos vemos el día viernes en la clase práctica, ¿ya? Ya, Licen. Bien, hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego.